Voy a tocar 3 puntos específicos de esta parábola, pero no voy a entrar en temas escatológicos, ¿sí? No voy a entrar en temas de si habla de una cosa o de la otra. Mateo capítulo 25, verso 1. Nos encontramos con una parábola. Una parábola que, como suele ocurrir en varias parábolas o en bastantes de las parábolas, no se repiten en ninguno de los otros evangelios. Suele suceder eso con muchas parábolas, ¿eh? Hay parábolas que sí se repiten, hay parábolas que no se repiten. Esta es una de ellas. Resulta que el contexto en el que nos encontramos Mateo 25, obviamente, viene de Mateo 24, en el que Jesús viene hablando acerca de, primero, las señales del fin y luego de la venida del Hijo del Hombre. Repito, yo no voy a entrar a interpretar todo eso. Yo no voy a entrar en eso, pero sí es necesario que nosotros entendamos ciertas cosas. ¿Qué es lo que vamos a ver de las 10 vírgenes? Bueno, sobre todo lo que vamos a ver y lo que vamos a tratar de entender es que nunca, jamás, esta parábola está hablándole a la iglesia. En ningún momento. Esta parábola no es para la iglesia, no es para los que estamos en Cristo. Esa es la realidad. Nosotros hemos hablado en este curso acerca de la perspectiva a través de la cual vemos o leemos las cosas. Hemos hablado acerca de preguntarnos de qué está hablando y en qué época se está hablando. Y cuando entendemos todo esto y vamos a leer las 10 vírgenes, necesitamos preguntarnos todo eso. Necesitamos preguntarnos de qué se está hablando y en qué época, bajo qué perspectiva. Jesús nació bajo la ley. Jesús estaba en medio del pueblo de Israel, rodeado de gente ¿qué? Gente judía, obviamente. Entonces, ¿cuál es la óptica o la perspectiva que nosotros debemos tener a la hora de interpretar esta parábola? Una óptica judía, que para muchos de nosotros es muy difícil porque no hemos crecido en ese contexto, no tenemos ese entendimiento, pero bueno, gracias a Dios, si estudiamos y profundizamos un poquito, podemos entender ciertas prácticas judías, ciertos ritos, si se me permite decirlo así, del pueblo judío. Cuando llegamos aquí a Mateo capítulo 25 nos encontramos que empieza el verso 1 con una palabra que es la palabra entonces. La palabra entonces tiene una interpretación que a veces se le ha dado una interpretación incorrecta y es precisamente para hablar del rapto, ¿eh? Como está hablando de las señales del fin, como está hablando de la venida del Hijo del Hombre, hay personas que han entendido que Jesús está hablando del rapto y entonces unen ese entonces con todo lo que viene hablando. Pero si lo traducimos bien, si lo queremos traducir correctamente, ese entonces significa luego o después. No significa en el mismo momento. Es decir, si en Mateo 24 se estuviera hablando del rapto, que repito, yo no entro a interpretar eso, Mateo 25 nos habla de lo que sucedería después de eso, no de lo que sucede en ese momento, ¿sí? Lamentablemente se ha interpretado mal y se ha dicho que aquí está hablando del rapto, que, ojo, yo hablo de la interpretación que me han dado a mí, a lo mejor a ti, gracias a Dios, te enseñaron bien, a mí no. La leo, vamos a leerla entera y vamos a avanzar. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien, perdón, a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Primero expongo lo que a mí se me enseñó. Las 5 vírgenes prudentes son las que oran, las que velan, las que están preparadas, las que están llenas del Espíritu porque habla del aceite, luego lo hablaremos.
Y por lo tanto, cuando sucede el rapto, el arrebatamiento, son las que se van. Es esa parte de la iglesia de Jesucristo que está sin mancha y sin arruga. Es esa parte de la iglesia a la que se le está continuamente diciendo: ¿estás preparado? Cristo viene. ¿Estás preparado? Cristo viene. Y si están preparados, se van. Las vírgenes insensatas son aquellos que estaban ahí, esos, como a mí me decían, esos cristianos carnales, esos cristianos mundanos, esos que estaban ahí tibios, esos que no acaban de, perdón, de no entrar, y por lo tanto, cuando sucede el arrebatamiento, como tienen los oídos entaponados porque son carnales, pues resulta que no se pueden ir porque no están preparados. Bien, en primer lugar, si quisiéramos entender todo eso bajo la gracia, deberíamos entender que la preparación nos la ha dado Cristo. Es decir, independientemente de lo que puedas creer, ¿sí? Yo repito, yo no voy a entrar en ninguno de esos temas. La persona que pueda creer en el rapto, la persona que no, debe entender esto. La preparación para lo que tenga que venir nos la ha dado Cristo, no nosotros. Nosotros no nos preparamos orando. Nosotros no nos preparamos ayunando. Nosotros no nos preparamos para lo que ha de venir viviendo en santidad, etcétera, etcétera. Jesucristo es quien nos ha preparado. Jesucristo es quien ha hecho de nosotros una iglesia sin mancha y sin arruga. Nosotros no merecemos, si tenemos un concepto de creer en el arrebatamiento, irnos en el rapto no es por merecimiento, es por gracia. Eso debe quedar claro. Nadie se va en el rapto, las personas que tengan ese entendimiento y crean de esa manera o creamos de esa manera, nadie se va en el rapto por merecerlo, por vivir en santidad, por orar mucho, por ayunar, no, sino que es por gracia. Y debe entenderse de esa manera, ¿sí? Eso es lo que necesitamos entender. Ahora, dejando eso claro, ya echamos abajo todo ese concepto de hay la mitad que se va y la mitad que se queda porque esa mitad no se merecía irse porque no estaban preparados. Bueno, eso ya se echa abajo. ¿Sí? Eso es lo primero. Pero ojo, repito, aún diciendo yo esto, estoy dando una interpretación incorrecta, ¿eh? ¿Sí? Porque las vírgenes no son la iglesia. No son la iglesia, ¿eh? Yo estoy hablando que si nos fuéramos hacia esa interpretación, si nos fuéramos hacia ese lado, la interpretación debería ser desde el punto de vista de la gracia. Pero es que las vírgenes no son la iglesia, no somos nosotros. Y eso debemos entenderlo. Por lo tanto, cada vez que tú leas este pasaje debes tener claro algo. La iglesia no aparece aquí. No aparece en ningún momento. Ni desde el principio ni al final. La iglesia no aparece. No existimos en este pasaje nosotros, ¿sí? Eso debe quedar claro. Por lo tanto, la palabra entonces significa luego o después. Entonces, ¿quiénes son las vírgenes? Las vírgenes no puede ser la iglesia. Porque, y ahí es donde entra la perspectiva judía. En una boda judía, en el cortejo o las personas que acompañan a la novia, a la futura esposa, siempre iban a ser vírgenes, damas vírgenes. Por lo tanto, aquí no está hablando de la novia, futura esposa del amado o del esposo, sino que está hablando del cortejo que acompaña. Y hay un error de interpretación, porque tenemos que marcar la diferencia entre quiénes son las vírgenes y quién es la novia. ¿Sí? Entonces, ¿la iglesia quién es? La iglesia es la novia, esposa de Jesucristo. Primero novia, luego esposa. ¿Sí?